¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de T4Trade. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana fría de, pues dicen que de otoño, pero la verdad es que yo la siento de invierno. Este, pero los mercados continúan estando cálidos, haciendo todos sus movimientos, de los cuales, por supuesto, se presentan oportunidades que podemos aprovechar. Estábamos viendo tendencias, una palabra clave en todo lo que se refiere a la operativa, porque viene siendo una segunda fuerza que nos ayuda a que nuestra posición pueda ir en la dirección correcta, en la dirección hacia donde van las fuerzas dominantes, ¿no? Veíamos el martes lo que tiene que ver con tendencia alcista y ahora vamos a repasar todo el tema de tendencias, pero ahora desde la perspectiva bajista. A todos los participantes de forma anónima y a quienes estén viendo grabado este webinar, quiero comentarles que con una sola vez que veas el webinar no es suficiente. Tienen que ser varias veces, porque hay un fenómeno que he visto que se presenta con muchísima frecuencia, y esto es cuando le digo a alguien, le hago una pregunta de mis coaches, oye, ¿me puedes dar la definición de tendencia en 3 puntos? Por lo general, lo que veo es que agarra y lo busca en el cuaderno, ¿no? Este, el cuaderno no va a ser trading, los libros no van a ser trading, el video de esta presentación tampoco. Los que vamos a hacer trading somos nosotros. Entonces, todo este conocimiento lo tenemos que asimilar. Hay una especie de ilusión o espejismo en donde la persona puede decir, oye, yo me quiero dedicar a esto del trading, yo quiero ser trader, ¿ok? Y resulta que ya lo eres. O sea, somos traders, todos compramos y vendemos. A veces de forma muy tangible, a veces no tanto. O sea, podemos vender nuestra imagen, sí. Podemos comprar la imagen de otras personas, sí. ¿Ok? Y somos muy curiosos porque usualmente en nuestra vida vamos a tratar de encontrar oportunidades baratas para aprovechar y tener una ventaja, un beneficio en cuanto al precio, ¿ok? Pero en una tendencia bajista, lo que vamos a tratar es de vender caro. Aprovechar un bearish market, un mercado bajista, eh, representa varios retos. Y estos retos tienen que ver con para empezar, entender cómo es que puedo hacer dinero si el precio baja.
O sea, nuestra mente se queda siempre Es más, eh, podríamos salir a la calle, ¿no? Hacer una especie como de encuesta. Y de 100 personas a las que les preguntáramos si se puede hacer dinero cuando el precio baja, nos van a decir, no, eso es imposible, ¿ok? Y una de ellas a lo mejor te dice, sí, sí se puede. He escuchado que eso se hace en trading, pero no sé cómo. ¿Ok? Este, a veces hay que tomar en consideración la ventaja que representa el tener un broker. Tener un broker, tienes un intermediario que te facilita el contacto con los mercados. Y creo que en muchas ocasiones no lo valoramos en su justo medio. Es tu cliente proveedor al mismo tiempo que lo que tú quieras comprar o vender lo ejecuta al instante. Sin el broker, tendríamos que salir al mercado gritando quién compra y quién vende. Peor aún, um, cuando tú tratas de comerciar directamente en el mercado, ya ni siquiera estás operando con lotes, operas con cantidades de las que, como no tienes apalancamiento, estamos hablando en el rubro de los millones de dólares. Entonces, estás hablando de un territorio que no hace mucho tiempo, literalmente lo teníamos prohibido. O sea, no legalmente, sino prohibido en cuestión de recursos. Antes de que hubiera internet, pues no había brokers. O sea, los brokers aparecieron gracias al internet. Entonces, ¿quiénes eran los que hacían trading? Los bancos centrales, los bancos internacionales y las empresas grandes a través de los bancos y hacían Forex. O sea, lo que no es nuevo son los cuatro, bueno, los tres mercados, ¿no? El de acciones, el de futuros y el de Forex. Y gracias a todos los avances electrónicos surgió, digamos, las criptomonedas. Permítanme un segundo. Ahí está ya todo. Ahí voy, mi amor. Listo. Está haciendo un poquito más frío de lo esperado. Ok. Entonces, Internet vino a facilitar y a producir lo que hoy por hoy conocemos como trading, este, tal cual como lo conocemos, digamos, actualmente. Este, y entonces aparece el intermediario consolidador que te permite colocar microposiciones. Y si estuviera el trader solo con el broker,
quebraría el broker. No habría el volumen suficiente para que el broker pudiera colocar posiciones. Ahora, tenemos los botones de comprar y vender. Para empezar, para nosotros poder ganar dinero, si el precio baja, tienes que vender. Es como una operación a la inversa, es como ingeniería inversa. Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo voy a vender algo que no tengo? Para poder entender la película The Big Short, de cómo Michael Burry aprovechó el declive de la industria inmobiliaria en los Estados Unidos en el 2008, tenemos que entender qué fue lo que hizo. La gran mayoría de la gente ve la película, pero no la entiende. O sea, sí sabe que hay un cuate que hizo 2.200 millones de dólares con la caída de los bancos y de los bonos chatarra o de los mini bonos inmobiliarios. Porque él vio que había una burbuja que iba a explotar y que los bancos no iban a poder sostener dicha caída. Él lo que tuvo que hacer, a ver, 2008 sí había brokers, pero los brokers no te estaban dando instrumentos que tuvieran que ver con la industria inmobiliaria. Esos eran los bancos. Fíjense, los bancos centrales tienen capacidad de fabricar dinero a través del papel moneda, de las casas de moneda. Los bancos tienen la capacidad de hacer dinero a través de notas de crédito y crédito. O sea, el banco con la riqueza que tiene puede dar créditos y ese es su negocio, ¿ok? El problema aparece y se agrava cuando el banco da demasiados créditos que no puede eventualmente respaldar y peor aún, que venda documentos que después ya no puede respaldar. O sea, si el banco da un crédito por una propiedad y el banco va solventando ese crédito paulatinamente entre todos los participantes, cuando de pronto los propietarios de dichos bonos exigen el valor de dicho documento, todos al mismo tiempo. O sea, una situación que los bancos no habían previsto, y en especial Lehman Brothers, ¿no? Cuando todos lo piden al mismo tiempo, el banco no tiene con qué pagar. Ahora, eh, no sabemos cuál fue el teje y maneje que ocurrió ahí, porque cuando empresas, sobre todo financieras, tan importantes, de pronto están a punto de quebrar, normalmente el gobierno va al rescate. ¿Qué es lo que normalmente hace? Fue lo que los gobiernos a nivel mundial hicieron durante el COVID. Si en Alemania la línea aérea Lufthansa estaba al borde de la quiebra, el gobierno alemán respaldó a Lufthansa para que sobreviviera y hoy por hoy podemos ver sus aviones volando. Pero a Lehman Brothers nadie lo apoyó.
quizás porque el gobierno solamente tuvo capacidad para poder cubrir a ciertos bancos y de pronto dijo, "Ah, ¿qué crees? Lehman Brothers, ya no tengo dinero para ti". Y entonces se vino para abajo. Y todos los documentos que Lehman Brothers le había prestado a Michael Burry para que él los vendiera, fue negocio puro para él, porque él los vendió, se los debía todavía a Lehman Brothers, pero si Lehman Brothers quiebra, ¿y ahora a quién se lo debo? A nadie. Eh, entonces, fueron sus instrumentos más rentables. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, en un movimiento bajista, al momento que tú la apachurras al botón vender, el broker te presta el activo, el CFD, para que tú lo vendas. Y se vende, es más, el mismo broker te lo compra, ¿no? Pero tú todavía se lo debes porque es una operación en corto. Aparece después de, acuérdate, los mejores momentos de entrada es cuando el mercado llega a un cierto extremo. Fíjense lo curioso. Cuando el mercado llega a un extremo de sobreventa, es el momento ideal para de pronto ir en compra. Y es el momento de menor riesgo, porque aun cuando todavía el mercado puede dar latigazos hacia abajo, le está costando muchísimo y de pronto el mercado despega. Entonces, ese es el mejor momento ahora. Para una operación bajista, el mejor momento viene después de un momento alcista brutal. Eh, esto de ninguna manera quiere decir que el precio ya no vaya a volver a subir jamás, solo que temporalmente está haciendo un receso, ¿no? Eh, entonces, tienes un movimiento alcista brutal y veíamos nosotros en el webinar pasado acerca de las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. Viene el flamazo, el fallo de la oscilación, ruptura de línea de tendencia y ruptura del último soporte. ¿Ok? Ya con eso, ahora sí empiezas a tener lo que podemos llamar la definición en 3 puntos de una tendencia bajista, donde tú tienes altos más bajos, bajos más altos y ruptura continua de soportes. Aquí aplican también los 3 consejos de la tendencia. La tendencia es tu amiga. ¿Qué quiere decir esto? En una tendencia bajista, nunca colocamos posiciones alcistas. Miren, el ser humano y el elefante no olvidan. El elefante puede caer en una trampa una vez, pero después ya no. El ser humano sí. Y el ser humano, ¿por qué es que aún sin olvidar puede caer varias veces en una misma trampa? Por terco. Entonces, no caigamos en esa terquedad. Un mercado bajista va a tener fases de recuperación, sí. Les voy a mostrar la anatomía de cómo se puede quemar una cuenta. Uh, si yo
estoy en una tendencia alcista y voy colocando posiciones alcistas, me está yendo bien. El problema es cuando aquí arriba coloco yo fuertes posiciones alcistas y el mercado da el flamazo, da el fallo da el fallo de la oscilación y ahora entra en una tendencia bajista. El problema es que nos aferramos tanto a la posición alcista que no la soltamos. Y entonces la pérdida es cada vez mayor. Y curiosamente, la fuerza con la que nos estamos aferrando es todavía mayor también, porque no queremos perder y mucho menos cantidades importantes. Y de pronto el mercado se recupera tantito y como que empezamos a sentir un poco de aire y decimos, ay, mira, ya se está recuperando, ¿no? Y de pronto, ¡fum! Una pérdida al doble. Y se recupera tantito y todavía estamos con la ilusión de que esto se va a recuperar hasta que de pronto la pérdida es de tal nivel que el broker cierra nuestras posiciones con pérdida para que no le debamos dinero porque ya nos echamos todo el capital de la cuenta, aunque fuera solamente en el drawdown o en el flotante. Esa es la anatomía de cómo se queman cuentas desde que existen los brokers a la fecha. Generalmente por gente que no sabe. O sea, haces exactamente lo contrario de lo que deberías hacer para evitar esto. De entrada, para la persona sería difícil darse cuenta que tiene una posición alcista en una tendencia bajista. Es tanto como tener un barco con un motorcito que está navegando en sentido contrario de la trayectoria del río. Adivinen quién va a ganar. Y pierde dos veces. Pierde el capital que tenía, más aparte, si hubiera cerrado la posición, acotando la pérdida a lo menos posible, y ahora entra en corto, por haberse aferrado, dejó de ganar lo que pudo haber ganado en el movimiento en corto. O sea, quiere decir esto, que actuando de forma correcta, reconociendo el punto en el que te encuentras, cierras la posición, abres en sentido contrario, recuperas la pérdida y además generas utilidades. Pero tienes que tener nociones geográficas de tu posición. Ahora, vamos a pensar que no hemos colocado ninguna posición y a la primera vela de reversión, que es una vela roja importante o una mecha superior muy larga, entramos en corto. Lo primero que te voy a recomendar es que coloques una línea tentativa más o menos a 45 grados. Ojo, esta es tu línea de tendencia. En una tendencia bajista, la línea de tendencia va arriba y la línea de retorno va abajo. El precio puede ir haciendo contacto con la línea de retorno, la puede sobrepasar. De hecho, una señal de que la tendencia es fuerte es cuando el precio está haciendo contacto con la línea de retorno. ¿Ok? La que no puede romper es esta. Esta es tu línea de vida. Por dar un ejemplo, los espeleólogos que les gusta bucear en los cenotes de Yucatán, traen sus equipos y sus lámparas y van viendo ese mundo maravilloso. El problema
puede venir. Uno, si se apaga la lámpara, ya no ves nada. Dos, si por error con tus aletas le remueves demasiado a la arena, esa arena flota y se vuelve una especie de neblina con la que ya no ves nada ni con la lámpara. ¿Qué hacen los espeleólogos profesionales? Manejan lo que se llama una línea de vida. O sea, van amarrados desde la lancha o desde afuera para que cualquier cosa que pase, te agarras de la línea de vida y te vas jalando hasta llegar a la superficie. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esa línea se rompe? La situación no es buena. Aquí es igual. Esta es tu línea de vida. Si se rompe, ojo con lo que voy a decir ahorita y les voy a pedir que lo anoten. En el momento en el que el precio fractura la línea de tendencia, aunque sea con un mechazo, en automático tú ya estás en movimiento lateral, por lo general. Y si se rompe con el cuerpo de la vela, con mayor razón todavía. Pero lo colocamos de forma tentativa porque sabemos, fíjense, el cuál vaya a ser exactamente la próxima vela, no lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos mucho del comportamiento del precio. Y el precio siempre se mueve en canales. O sea, ese es el primero de los patrones. Estamos ahorita en el sistema de canales donde tenemos tendencia alcista, tendencia bajista, que es lo que estamos viendo hoy, movimientos laterales que los vamos a dejar a un lado reservados para más adelante porque requieren ya de una eh, operativa, digamos, un poquito más avanzada. La próxima semana vamos a ver patrones de reversión y patrones de continuidad. Todos son patrones de canales. Si el trader se enfoca demasiado en el price action, esto le puede generar incertidumbre, sobre todo si las velas están muy diluidas y son muy pequeñitas. Entonces, ahí literalmente estás en un movimiento lateral, pero dentro de ese movimiento lateral, ves que de pronto el precio empieza a generar un patrón que se basa ya sea en un canal bajista o en un canal alcista. Entonces, aquí aplican los tres consejos de la tendencia. La tendencia es tu amiga, no vayas en contra de la tendencia. ¿Y cuál es el peligro que podemos ver aquí? Fíjense, yo puedo tener otro movimiento bajista importante, ¿ok? Y de pronto me sale esto. Sería una señal para entrar en largo. Pero este movimiento bajista sigue en vigor. Me convendría entrar en largo. De entrada, necesito un movimiento del 25% del movimiento anterior para que yo tenga ya un soporte aquí ubicado. Y este soporte, si tenemos una tendencia bajista, muy probablemente lo va a romper próximamente el precio. Ahora, digamos que de forma arriesgada,
En estos momentos meto la posición. El broker cobra su comisión. Entonces, para que yo llegue a cero, tiene que estar más o menos por acá. Checan lo cerca que está de la línea de tendencia. Y generalmente cuando estás en una tendencia bajista y el precio hace contacto con la línea de tendencia, rebota de forma agresiva. Sí, vaya, vale la pena escuchar las recomendaciones, pero si de pronto no la oyes, mi recomendación siguiente es: procura blindar la posición tan pronto te sea posible. Y generalmente va a estar tan cerquita del precio que te va a sacar en cero. Vaya, el broker va a estar feliz contigo porque ganó su comisión. Tú le invertiste energía y tiempo y no ganaste mucho. Eh, Hay un refrán que dice, los traders no comemos cabeza ni cola, o sea, solo el cuerpo del pescado. Pero si vas a navegar en contra de la tendencia, es como si le quisieras sacar carnita a la cola del pez, o sea, tendríamos que estar desesperados, ¿no? Y eso generalmente no trae nada bueno. Lo ideal es que te comas el pescado entero. Entonces, eso es la tendencia. Eh, Vamos a tener altos y bajos, como lo voy a demostrar aquí a continuación. Y esta es la navegación normal de una tendencia bajista. El trader demasiado aprensivo es el que se pierde aquí y agarra y dice, ay, 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 esto ya rebotó, entonces cierro la posición y abro un alcista, pero, ay, ya se cerró la alcista y ahora entro bajista y anda sufriendo todo el tiempo, ¿no? Tenemos indicadores que nos ayudan que son de seguimiento de tendencia. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí? El mantra es, mientras no me rompa la línea de tendencia, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Mientras tanto, tú ya vas colocando tu stop loss aquí arriba, desde la posición uno, pero nunca lo dejas estacionado. Y la guía por donde lo vas moviendo es del otro lado de la línea de tendencia. Por cada vela que salga, no importa, porque a veces somos medio comodines, ¿no? Ay, apareció vela roja, entonces no lo muevo porque va bien. Ay, ahí viene una vela verde. Entonces mejor sí. No, con cada vela tú vas avanzando, avanzando, avanzando hasta que llega el punto en el que igualas el precio del stop loss con el precio de venta en este caso, y el precio en estos momentos está allá abajo en el sótano. Nuestra obligación como gestores de riesgo, como traders, es hacer que esto siga bajando ahora para proteger mínimos de utilidad, porque los tres consejos de la tendencia dicen: la tendencia es tu amiga, no vayas en contra de la tendencia y la tendencia es eterna hasta que nos confirme la reversión. ¿En qué momento nos va a confirmar la reversión? Generalmente después del estallido de una burbuja. Y si se dan cuenta, el hombro, cabeza, hombro es una burbuja. Ah, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y los movimientos que les voy a describir a continuación ocurren con mucha frecuencia y vale la pena detectarlos. Y vamos a dar, digamos,
lineamientos base de qué es lo que se puede hacer, en base a ejemplos. Por ejemplo, hace unos 5 años atrás, hubo una caída en el precio del petróleo brutal, no natural. La verdad es que los miembros de la OPEP y de la OPEP Plus, hasta donde yo tengo entendido, querían amolar sobre todo a la industria petrolera venezolana. ¿Por qué? Porque Venezuela estaba vendiendo su petróleo muy barato. Tuve oportunidad de estar hace, no sé, unos 15 años atrás en la isla Margarita, en Venezuela. Renté un coche, fui a darle la vuelta a la isla y pasé a la gasolinera. Y la verdad, yo no sabía si me estaban filmando, si era un chiste. El punto es que al momento del pago, en el equivalente a dólares, me dicen que el tanque lleno era $1. $1. O sea, 20 pesos mexicanos en promedio. Con eso normalmente le echas 1 litro, si bien te va. Así de barato estaba el combustible y seguramente lo está todavía, pero había una situación de guerra comercial desleal entre Venezuela y los países productores de petróleo y los de la OPEP hicieron lo siguiente. Dijeron, a ver, ¿cuál es el costo? ¿En cuánto tendría que vender Venezuela su barril de petróleo para apenas pagarlo, para salir tablas? $60. Quiere decir que el costo estaba subsidiado, pero ¿qué tanto podía el frágil gobierno venezolano subsidiar el petróleo de Venezuela? Si de pronto los de la OPEP lograban que el precio bajara a $20 el barril, estaban por quebrar la industria petrolera venezolana. Y lograron que el precio bajara tanto que opciones ligadas al petróleo llegaron a valer menos de cero. La ilustración de lo que ocurre generalmente en un movimiento bajista fuerte es muy agresivo. Toca fondo y así de agresiva o agresivo es el retorno. Y recuerdo perfectamente que alguien me preguntaba, oye, Carly, ¿será buen momento de compra? Y a todas luces era así, porque además el petróleo viene siendo un bien necesario, por lo menos para la humanidad. Yo diría que eh, por lo menos durante unos próximos 50 años, ¿no? En lo que todo es eléctrico y aún siendo todo eléctrico, el combustible queda todavía como una fuente de energía reserva. ¿Estarían de acuerdo? Si falla de pronto por una radiación electromagnética del sol, pues tienes el petróleo para tener combustión interna y tener transporte, ¿no? El caso es que en ese momento pensaba yo, bueno, un buen momento de compra va a ser cuando te confirme la reversión, pero eso era ya desde el momento del flamazo. El flamazo inverso generalmente es un chicotazo hacia abajo y se proyecta hacia arriba. Cuando va hacia arriba es el momento de compra. Ahora, en el caso del petróleo, fue impresionante porque hizo una parábola en donde de literalmente no valer nada,
se fue a $70 el barril a una velocidad impresionante. Entonces, si comprabas a $12 el barril y de pronto el precio llega a 70, hiciste un negociazo. Negociazo. Mejor que el Bitcoin en ese momento, ¿no? Eh, y cuando este ascenso es muy fuerte, el retroceso generalmente es lateral y de pronto viene otra subida importante. Eh, las cuatro fases de debilitamiento y reversión de una tendencia ocurren aquí también. O sea, tienes el flamazo, fallo de la oscilación, ruptura de la línea de tendencia y ruptura ahora de una resistencia. Algo importante es que estas cuatro fases siempre aparecen, pero no siempre en el mismo orden. Habrá momentos en los que el precio rompió, por decir, una resistencia antes de que rompiera la línea de tendencia que todavía queda un poquito más allá. Entonces, nuestro trabajo es ir configurando y viendo en qué fase se encuentra el precio para nosotros tomar decisiones. El momento de menor riesgo es cuando compramos lo más alto posible. En este caso vendemos, ¿ok? Colocamos la posición aquí. Y el mejor momento de recompra o de cierre de posición es cuando está dando el chicotazo en el flamazo invertido, que se transforma a su vez en el mejor momento para ahora por price action entrar en largo. Esta oscilación, que es en la que se basa el swing trading, principalmente en gráficos de 4 horas o de un día, es la que con la que tú puedes observar que siempre vas a tener oportunidades de compra o de venta, siempre y cuando ubiques eh, en qué situación o en qué momentum de dicha tendencia te encuentras. Todos los puntos en los que el precio va rebotando de la línea de tendencia son momentos de venta, por si acaso no aprovechamos la primera. Pero conforme va avanzando, avanza el nivel de riesgo de pronto un movimiento contrario, y especialmente ya cuando el movimiento está muy avanzado. ¿Ok? Eh, Cuando empezamos a notar la configuración de un posible hombro, cabeza, hombro, esa zona de turbulencia financiera es a la que yo recomiendo en un sentido decir, you better do nothing. O sea, mejor no hagas nada porque si vas para abajo, muy probablemente va a rebotar para arriba. Y si vas para arriba, todavía puede bajar. O sea, estás en un movimiento lateral horrible. Es más, hay una figura que se llama diamante, que es cuando se empieza a formar un hombro, cabeza, hombro, pero que todavía no define. Ah, es como si a mí me dicen, a ver, puedes agarrar dos carreteras. En una carretera tienes un clima maravilloso, despejado, hermoso. Y en otro está tapado de neblina, lluvia y mal tiempo. ¿Tú cuál escoges? Ah, entonces,
Yo puedo decir, no, no, es que el Bitcoin me dejó mucho dinero. Ok, ok. Pero el eurodólar está presentando patrones que resultan más definidos que los que puedo observar en el Bitcoin en este momento. Al igual que los grandes inversores o inversionistas, nosotros también tenemos el poder en nuestras manos de elegir con qué activo vas a trabajar. Trabaja en el que tú tengas más ventaja. No importa si se llama Dunkin' Donuts o dólar frente a lira turca. O sea, the name of the game es la ventaja en información que tú tengas. Y cuando hablamos de tendencia, esa es información para que tú lo puedas aprovechar. A diferencia de irte con la finta de que este es el momento para comprar oro. Si el oro de pronto hace un retroceso fuerte, va a estar marcando un momento de salida de las posiciones que entraron cuando este todavía valía 3.500. No es el momento de compra porque en estos momentos es caro y va a haber un momento de consolidación donde el precio va a bajar. Y si tú compraste en una parte alta, tienes que esperar a que retroceda para después volver a subir. Y si te va bien, alcanzas el punto de cero. O todavía mejor, a lo mejor todavía logras generar una pequeña utilidad. Oye, es probable que el oro siga creciendo, sí. ¿Y a cuánto puede llegar? Yo diría que es prácticamente imposible predecirlo, porque si en el año 44 valían $35 la onza y hoy por hoy vale $4,000 la onza, ¿cuánto crees que pueda valer la onza dentro de 20 años? Oh my God. No, no tenemos idea, ¿no? Eh, esto yo lo relaciono como con la cuestión de los temblores en zonas sísmicas. Ya no es una cuestión de si sí o si no, sino meramente de cuándo. Eh, Hubo un terremoto en 1776 que tumbó el fuerte de San Carlos en Acapulco y después de esa devastación construyeron el fuerte de San Diego, que es el que está ahorita. ¿Qué fuerza tuvo que haber tenido ese terremoto para tumbar un fuerte con paredes de 1,5 metros de ancho? Y si las placas tectónicas están acumulando fuerza, es posible que venga un terremoto de esa magnitud en algún momento. Yo diría que no es probable, es seguro. Solamente que no sabemos cuándo. Cuando Michael Burry previó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, también sabía que era seguro, nada más que no estaba seguro o no tenía certeza de cuándo, pero lo supo calcular también, que hizo sus movimientos previo al desastre inmobiliario. ¿Ok? Eh, Puede ser que algo similar ocurra nuevamente, sí, y nuevamente, quizás sea seguro, nada más que no sabemos exactamente cuándo es que vaya a suceder. Entonces, en cuestión de tiempos, el gráfico del análisis técnico te ayuda. Y si aparte le sumas la información que tengas de análisis fundamental, todavía mucho mejor. Entonces, quisiera dejarlo aquí
en el sentido de, tenemos dos formas de navegar una tendencia bajista. Una es aprovechar los movimientos bajistas por price action, en tanto aparezca una vela contraria y reconociendo la tendencia bajista, siempre colocar las posiciones en corto. Esto requiere paciencia, sí, pero no tanto en cuestión de hasta que la tendencia termine. No, no, no. Lo que pasa es que llega un punto de inflexión y ahí te sales. Y ahora necesitas la paciencia de esperar a que el precio retome para volver a disparar en esa dirección. Entonces, curiosamente, no entras en largo en una posición en una tendencia bajista, sino que esperas a que ese movimiento llegue a tal punto donde te dé la señal nuevamente para entrar en corto. Yo te invito a que analices, por ejemplo, eh, activos como el Bitcoin en TradingView, en MetaTrader. Y no lo veas desde el punto de vista de, ay, es que hace 2 años estaba en 15,000 y ahora está en 121,000 y me perdí todo ese movimiento. Sino con Fibonacci, tú puedes calcular cuál es el posible retroceso que pueda tener para eventualmente entrar en largo, siempre y cuando la tendencia alcista siga en vigor. Como regla, si ya rompió la línea de tendencia, estás en movimiento lateral y estás en la zona de you better do nothing, ¿ok? Y mientras un activo está en you better do nothing o no hagas nada, busca otros activos que valgan más la pena. Somos cazadores de oportunidades, sí, y esta cacería se logra a través del monitoreo previo al movimiento. O cuando tengas la señal entras. Pero si ya ves una oportunidad que para la cual, digamos, ya vamos demasiado tarde, puedes analizar o un mejor momento de entrada o buscar otros activos que te ofrezcan todavía una mayor ventaja. En pocas palabras, la ventaja es the name of the game, y si tienes la oportunidad de encontrar tendencias que apenas van naciendo, esas son las oportunidades que valen toda la pena porque reduces el riesgo al mínimo. Cuando nuestro momento más vulnerable es cuando recién colocamos la posición, pero una vez que esta esté blindada, sky is the limit, ¿ok? Los veo el próximo martes. Primero Dios, vamos a estar viendo patrones de reversión. ¿Cómo detectar cuando la tendencia está revirtiendo? ¿Cuándo se confirma la reversión? Todo está ligado a las cuatro fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. Vamos a ocupar un solo webinar para hombros, cabeza, hombro, que siempre aparecen, aunque de formas a veces un poco ocultas, tanto alcistas como bajistas, para el jueves de la próxima semana entrar a los patrones triangulares que son una chulada de previsión. Órale, les mando un fuerte abrazo, saludos, muy bonito fin de semana, cuídense mucho, estamos en contacto por WhatsApp. Chao, chao.